Lo invito a que vaya en su Biblia a Hechos capítulo 13, recordando que estamos desarrollando una serie de sermones de tipo expositivo, progresivo, del libro de Hechos. Y cada domingo estamos expuestos a la palabra, debemos agradecer al Señor por presentarnos su verdad, por formarnos por su verdad, por ayudarnos con su palabra. Voy a centrarme inicialmente en un versículo, Hechos capítulo 13, versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El Señor añada bendición a su palabra. Recordemos, mis hermanos, en dónde estamos, el contexto. El primer viaje misionero se encuentra ya en desarrollo. Partió desde la iglesia de Antioquía. Son comisionados Bernabé y Pablo. Y la predicación del Santo Evangelio inicia entonces a los gentiles de boca de estos misioneros dedicados a predicar el Evangelio. Y debemos admirarnos, mis hermanos, puesto que estos pasajes nos enseñan claramente cómo la iglesia presentó el Evangelio, cuál era su metodología, cuál era el contenido mismo del Evangelio. Estuvimos analizando en el capítulo 13 esta predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Vimos entonces cómo él presenta en una forma gloriosa ese evangelio prometido desde la antigüedad, hablando de la historia del pueblo de Israel, un Dios que escoge, un Salvador que es enviado en un tiempo específico, cumple adecuadamente su voluntad, muere en la cruz, resucita. Y también el apóstol Pablo aterriza con una invitación clara, manifestando esas exigencias del Evangelio y los beneficios también del Evangelio, como son el perdón de pecados y la justificación. Eso lo tratamos en el sermón pasado. En realidad debemos reconocer el coraje de estos hombres, el valor de estos hombres al anunciar el santo nombre del Señor. Eran fieles heraldos del Rey. Y ahora entonces vemos que la exposición ha sido dada ya claramente. Ellos enseñaron sin vacilar, fueron tenaces al presentar este mensaje. Ellos hablaron de la salvación a los hombres que necesitaban escuchar, mis amados hermanos, como decía el profeta Isaías: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52, 7. Estos hombres estaban haciendo su labor. Pero yo quiero, mi hermano, en esta mañana que reconozcamos un poco los frutos de esta predicación. Ya Pablo ha predicado, ya ha expuesto el Evangelio, ya ha hecho todo lo que tiene que ver con su responsabilidad. Y quiero que veamos un poco las evidencias del obrar del Espíritu Santo en la vida de los hombres como respuesta a la exposición bíblica. Quiero señalar un poco los frutos que nos hablan o que evidencian que la semilla de la palabra en realidad ha germinado en el corazón de los hombres que han escuchado. Y esto exige que definamos primero algo, mi hermano, en este sermón que le he puesto como título: evidencias del obrar de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Evidencias del obrar de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Ese es el título sugerido para este sermón. Pero no quisiera adentrarme sin primero decir algo, amados hermanos, y es que debemos definir que hablar de las evidencias
y el texto nos muestra muchas de ellas, debemos primero afirmar que la palabra de Dios jamás es infructífera. Siempre habrá evidencias de su obrar. Recordemos en ese primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde las primeras líneas de la Escritura nos enseña el tremendo poder de la palabra de Dios, su capacidad para traer a la existencia aquello que de otra manera no podría ser. Él ordenó a la nada que de ella brotara la luz, y esto ocurrió inmediatamente. Podemos hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando dice que él llama a las cosas que no son como si fuesen, y en realidad vienen a ser. Ahora, al entrar el pecado en el mundo, por lo general pensamos que esto dota al hombre de la capacidad de resistir a la palabra de Dios, como si se tratase de una fuerza negativa que entró en todos los hombres y que le llenó de oposición a Dios, y que el hombre ahora tiene la facultad de oponerse a algo que Dios diga. Y si nosotros pensamos tal cosa, que el hombre tiene un poder que podríamos llamarle casi divino para resistir a la voluntad de Dios, estaríamos abrazando el dualismo, y eso es una herejía. Aunque es cierto, el pecado ha afectado toda la humanidad y cada parte del individuo ha sido afectado por ello, no podemos olvidar que Dios es el que tiene el poder de traer a vida aún aquello que está muerto. No podemos olvidar que aunque el hombre viva muerto en sus delitos y pecados, Dios ordena y los muertos responden, vienen a vida. Él llama a las cosas que no son como si fuese. Efesios 1:21 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, mi hermano, la capacidad de oposición que puede el hombre dar al poder regenerativo de Dios, de su palabra, es la misma capacidad que tenía Lázaro en una cueva para resistir al llamado de Jesucristo. Y esto quiere decir ninguno. El hombre no puede resistir a la palabra de Dios. Es tal el llamado, es tal el poder que puede incluso capacitar a uno que está muerto para que escuche y obedezca ese llamado. Esta verdad fue enseñada por Dios al profeta Ezequiel. Leeré para ustedes aquello que dice Ezequiel capítulo 37, en ese texto que hemos escuchado muchas veces, versículo 1 al 6. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré entre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Nosotros sabemos el resto de la visión. El profeta obedece y delante de él, en su visión, ve cómo se regeneran estos huesos hasta ser perfectamente hombres en pie delante de él. Ahora, no podemos olvidar el contexto de este pasaje. El profeta Ezequiel está muy preocupado por la realidad espiritual del pueblo.
Él se preocupa por ellos. Él ve que en realidad parecen muertos, como lo veía él en estos huesos secos en gran manera. Y es cuando Dios mismo le permite, por medio de esta visión, reconocer que la palabra de Dios tiene la facultad de darle vida a aquello que aparentemente no podría de ninguna manera volver a ella, a la vida. Y esto es de tener en cuenta, mi hermano, a la hora de hablar de exposición bíblica, a la hora de hablar de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no estamos presentando, no estamos predicando la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Y al momento en que nosotros prediquemos la palabra de Dios, ella no encontrará oposición. Ella tiene la capacidad de traer a vida aún algo que está tan muerto como un hueso seco. Me dijo, dice el versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es interesante que algunos toman esta visión para señalar que tú y yo tenemos el poder que tenía el profeta Ezequiel y que puedes profetizar sobre lo que está muerto, que por lo general es tu finanza, y ordenarle entonces que venga a vida. Pero notemos que el profeta tiene claro que no son sus palabras, es Dios quien le ordena que él debe predicar. Y note que él dice, profetiza, oíd palabra de Jehová. Cuando se está predicando el Evangelio, cuando se expone la Biblia, cuando se está declarando la palabra del Señor, mi hermano, estamos haciendo eso, comunicando el mensaje todopoderoso de Dios, y Él puede traer a vida a los hombres si quiere, o dejarles en esa misma condición en que estaban, condición de muertos en gran manera. Por eso dirá el apóstol Pablo acerca de su predicación del Evangelio en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi hermano, no pensemos que la palabra del Señor, cuando es expuesta, carece de sentido, o que quizás encontrará en el corazón del hombre alguna cabida para germinar de acuerdo a la voluntad de este hombre. Porque en realidad todo lo que escuchen nuestro llamado por la predicación del Evangelio no tendrán ninguna diferencia con el valle de los huesos secos que veía Ezequiel. En aquellos que tú les predicas, no habrá ninguna colaboración, como no colaboraron esos huesos secos en venir nuevamente a la vida. Por eso dirá el profeta Isaías, Dios hablará en ese momento, y se registra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra del Señor no tiene oposición y siempre es fructífera, mi hermano. No hay forma de proclamar la palabra de Dios que ésta no cumpla su función. Ella siempre será prosperada en el propósito para lo cual fue enviada. Ella operará gloriosamente, ella siempre actuará. Nunca serán palabras al aire. ¿Por qué es necesario decir todo esto, mi hermano? Porque el apóstol Pablo acaba de hacer una gloriosa exposición de la palabra de Dios. Y nos es necesario ver los resultados de esa exposición. Y podríamos nosotros considerar lo siguiente: ¿cómo sabemos cuando la palabra de Dios ha entrado en el corazón del hombre
y le ha traído a nueva vida. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que cuando predicamos el mensaje del Evangelio, este en realidad ha transformado el ser de la persona y la ha llevado de una muerte espiritual a una vida eterna? ¿Cómo podremos nosotros saber que tal cosa ha pasado? En el caso de la visión de Ezequiel era muy fácil. Primero estaba viendo unos huesos secos y ahora veía unas personas. Así que él podía distinguir claramente que la palabra había obrado en esos huesos, puesto que ahora eran personas en pie delante de él. Habían sido regenerados por la palabra, pero es un poco más difícil cuando hablamos de personas a las cuales le estamos predicando. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer que la palabra de Dios en realidad ha obrado en el corazón? Porque no están postrados, sabemos que es así, están muertos en vida, viven, pero muertos espiritualmente. ¿Cómo saber que la palabra ha regenerado? Yo deseo por medio de este sermón analizar, por medio de estos pasajes, las evidencias de aquellos en los que ha obrado la palabra de Dios, siendo guiados por lo que el texto nos señala, lo que fueron las consecuencias de la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Pero mi hermano, no tengo como intención el motivarte a ti a que estés mirando o evaluando si la palabra de Dios ha hecho efecto en el hermano que está a tu lado. En realidad quiero motivarte a que por medio de esta exposición evalúes tu propia vida espiritual y puedas someter a prueba tu cristianismo y reconocer si hay en ti o no evidencia de un corazón transformado por la palabra de Dios, o si en realidad, aunque estés en este lugar, sigue siendo hueso seco. Esa es mi intención, mi hermano, y por ello quiero hablar de las evidencias entonces. Pero antes de señalar las evidencias que muestren que la palabra nos ha regenerado, permítame primero citar las evidencias de la no regeneración por la palabra. Porque siempre habrán evidencias. Decíamos hace un rato, la palabra de Dios hará lo suyo siempre. Pero empecemos por aquellas evidencias que señalan en que la palabra de Dios no ha germinado en el corazón del hombre. Así que empecemos a evaluarnos desde aquí, desde este momento. Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45. El siguiente día de reposo, recuerde, Pablo ha predicado en Antioquía de Pisidia. Después de esa tremenda predicación, algunas personas se le acercaron a decir: por favor, Pablo, ¿por qué no vienes el próximo día de reposo? Síguenos predicando. Y esto es lo que dice a continuación. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es importante señalar que estos judíos de los que está hablando el texto fueron aquellos que también escucharon la predicación. Estaban escuchando la predicación que hizo Pablo, ese glorioso viaje a lo largo de todo el Antiguo Testamento y la perfecta corrección que hizo Pablo de las promesas y el cumplimiento con Cristo, de cómo Cristo hizo su obra perfecta y cómo llama al arrepentimiento, cómo ofrece perdón de pecados, cómo ofrece justificación. Todos ellos estaban allí escuchando. Pero el sábado siguiente, el sabbat siguiente, el día de descanso, el día de reposo, estos hombres están allí y ven a la multitud deseosa de seguir escuchando al apóstol Pablo. ¿Y qué ocurre en el corazón de estas personas? No hay deseo de escuchar, sino que el corazón de ellos experimenta
o evidencia que en realidad hay pecados que están carcomiendo todavía su alma. Así que el primer fruto de la no conversión por la palabra, aquí evidente, fueron los celos. En el original la palabra celo puede traducirse como movido por la envidia. Movido por la envidia. Estos hombres sintieron que la palabra de Pablo había gustado tanto, pero que ellos no estaban contados allí con los que en realidad gustaron también la palabra de Dios. Ellos no estaban contados en los que su corazón sintió que se deleitaban en la palabra de Dios. Todo lo contrario, el corazón de ellos ahora hervía, puesto que veían que toda la ciudad quería escuchar al apóstol Pablo. Querían escuchar la palabra de Dios. Ellos en su corazón anhelaban, envidiaban. Muchos de ellos, como el contexto nos lo señala, eran precisamente principales de la sinagoga. Quizás muchos de ellos en forma frecuente exponían la palabra, exponían las verdades que salían de su boca en cada reunión y cada día de reposo, pero no se había llenado la sinagoga de esa manera. No era toda la ciudad la que venía a escucharlos a ellos. Ahora toda la ciudad quería escuchar al apóstol Pablo y su predicación. Y lo que había en ellos entonces era celos. Y los celos en la escritura, mi hermano, o la envidia, son una evidencia de un corazón carnal. Primero los Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Primero los Corintios 3:3. Pablo censura a esta iglesia porque su comportamiento era de carnales. Esta envidia era algo particular entonces de los que vivían sin Dios, y Pablo no considera, dice que no puede haber tal pensamiento dentro del cristianismo. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, recuerde en esa enseñanza maravillosa de lo que evidencia el fruto del Espíritu, pero que también evidencia el fruto de seguir en la carne. En Gálatas capítulo 5, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pablo ha señalado entonces que los celos hacen parte de uno que vive en la carne todavía. Por lo tanto, estos hombres, aunque habían escuchado el Evangelio, en realidad la palabra no había hecho nada en ellos. Evidenciaban que habían orgullo, y este orgullo se había apoderado de su corazón. No soportaban el hecho de que el discurso de Pablo tuviese mayor aceptación que la de ellos, que eran numerosas las personas que estaban allí queriendo escuchar el mensaje del Evangelio. Había rabia, había ira, y esto se apoderaba de su corazón, puesto que no gozaban ellos de esa aceptación. Después de oír el glorioso Evangelio, la exposición detallada de la palabra del Señor, sus corazones ardían de celos. La segunda evidencia de que no han sido regenerados o transformados por la palabra es su incredulidad. El texto dice, y rebatían lo que Pablo decía. Estos hombres cuestionaban la veracidad de la palabra del Evangelio predicado por el apóstol. Ahora procuraban entonces delante de toda la multitud dejarle en ridículo. Todo lo que Pablo decía, ellos contradecían y rebatían, buscaban de alguna manera encontrar la caída para que el apóstol Pablo quedara en ridículo. Presentaban todo tipo de contraargumento para desestimar la enseñanza del apóstol.
Ahora recordemos, no se trataba de las palabras del apóstol Pablo, era la palabra del Señor. Y ellos estaban en contra, era de la palabra y del evangelio. Hay muchas personas que llegarán a nuestra vida cuestionando lo que decimos, pero nos van a pedir explicación de nuestras palabras, del evangelio que estamos presentando. Preguntarán, van a debatir, desearán mayores y mejores argumentos bíblicos, y eso no está mal. Pero aquellos que pelean contra la palabra, que claramente la Biblia expone una verdad, ellos persisten en ir en contra de ella, no importando que su mismo argumento no tenga asidero bíblico, en una forma irracional van en contra de la palabra y desestiman la verdad expuesta. Ellos abrazan la incredulidad, debaten todo lo que escuchan, aunque sea expuesto claramente en la Escritura. Esas personas, a ellos no les ha amanecido. Podemos asegurar que no les ha amanecido. Mi hermano, no estamos hablando de dudas. Usted y yo podemos tener dudas acerca de una doctrina, pero estamos hablando de persistir en la incredulidad y desestimar toda la verdad expuesta desde la palabra de Dios. Como cristianos, tú y yo sabemos que muchas de las doctrinas que nuestro corazón ha abrazado, en realidad no la hemos terminado de comprender. Pero entendemos que es la palabra de Dios fiel, y al ser la palabra de Dios fiel, no requiere mi comprensión, sino mi obediencia. En muchas de ellas no se va a pedir que yo lo entienda completamente, sino que atienda y obedezca. Nuestras palabras, mi hermano, cuando predicamos el evangelio podrán ser cuestionadas, pero la palabra de Dios no. Aquel que se humilla ante la palabra de Dios, aquel que viene ante Él reconociendo que somos poca cosa, que no podemos, nuestra mente no tiene la capacidad de comprender esa dimensión de la gloria de la palabra de Dios, es porque mora el Espíritu Santo en ellos. Pero aquellos que insisten en ir en contra de la palabra, de negar la veracidad de ella, por eso, mi hermano, podemos asegurar que el tal no es morada del Espíritu Santo. Pablo habría presentado una perfecta relación de las promesas del antiguo pacto con el cumplimiento en Cristo, pero ellos debatían todo esto. Y si usted analiza el discurso que nosotros hemos leído, hay más de 20 expresiones y anexos bíblicos del Antiguo Testamento. Pablo enriqueció todo su discurso de textos del Antiguo Testamento, pero ellos estaban en contra de todo ello. Ellos estaban en contra de la verdad que señalaba el apóstol Pablo. La incredulidad estaba en su corazón y evidenciaban que la palabra no había regenerado sus corazones. Tercera evidencia, la blasfemia. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando el hombre sin Dios no tiene de dónde echar mano para contradecir la verdad, lo único que puede hacer es blasfemar. Ya no hay más herramientas, entonces se recurre a la blasfemia. Ahora, no podemos precisar qué tipo de blasfemia era en la que incurrieron estos judíos. Ahora, pero sí podríamos inferir por la exposición que ha hecho el apóstol Pablo el tipo de blasfemia de ellos, ya que Pablo ha hablado acerca de ese Dios soberano y en ese sentido no tendrían ningún problema, de que ha escogido al pueblo y no tendrían ningún problema con ello. Pero cuando aterriza Pablo su predicación en Cristo, en que Él en realidad es el Mesías, de que aquel que no se humilla ante Él no tendrá salvación, aquí entonces es donde ellos iban a empezar a blasfemar. Negarían entonces la divinidad de Cristo, su obra expiatoria. Es aquella blasfemia en la que han seguido muchos de ese pueblo judío hasta el día de hoy, de negar la divinidad de nuestro amado Salvador y querer seguir todavía al día de hoy en la espera del
Mesías prometido cuando el Mesías ya vino. Preferir seguir creyendo en una justificación lograda por los méritos de la obediencia a la ley. Y por eso Pablo lo dice, de que en él se ofrece justificación, ya que por las obras de la ley no se alcanzarían. Ellos ardían de celo, contradecían todo lo predicado y blasfemaban, puesto que ya no había más argumentos bíblicos para silenciar la predicación del apóstol. Mire, con gran tristeza debemos asegurar algo el día de hoy. Hay muchas prácticas, doctrinas, enseñanzas, acciones cristianas en que el sustento no es bíblico. En que lo que sustenta esa práctica es que un hombre la enseñó y la presentó, aunque es una propia blasfemia, pero muchos actúan de esa manera, no teniendo sustento bíblico, sino simplemente por tradición eclesiástica. El enseñar cualquier cosa, diciendo entonces que viene del hombre, que es del hombre, pero que goza de la voluntad de Dios, que goza de la venia de Dios sin fundamento bíblico, no es más que una blasfemia. Lo que quiero decir, mi querido hermano, es que si alguien te enseña una doctrina y no tiene capítulo y versículo, es una blasfemia, porque no viene de la palabra de Dios. Debe tener capítulo y versículo. La verdad bíblica, recuerde, no necesita nuestra aceptación para ser verdad. Es verdad, aunque el mundo entero la niegue. Sigue siendo verdad. Nosotros debemos simplemente humillarnos ante ella. El versículo 46 y versículo 47 nos enseña lo que Pablo hizo a pesar de esa contradicción y blasfemia de estos hombres delante de toda la multitud. Y note el lenguaje que usa Lucas. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, se dirigieron a esos que estaban en ese momento contradiciendo y blasfemando. Ellos dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire, ante la oposición de estos hombres, ante la incredulidad, Pablo y Bernabé predican con mayor valentía. Ante la oposición, ante los contraargumentos, ante la blasfemia, y tratemos de construir un poco la escena. La ciudad, dice, gran parte de la ciudad, casi toda, se encontraba en ese lugar. Pablo predicando el evangelio y estos hombres buscando cómo contradecir, cómo presentar de alguna manera un hueco donde pudiese caer Pablo en su exposición. Ridiculizar la palabra expuesta era su intención, pero el valor que proviene del Espíritu Santo estaba en el corazón de Pablo y Bernabé. Ellos hablaban con mayor denuedo, hablaban con mayor coraje y le reconocieron a ellos que debían seguir un protocolo que ya hemos anunciado ya, que siguió la iglesia primitiva y que claramente Pablo le enseña a lo largo de sus cartas cuando dice al judío primeramente y también al griego. Pablo entendió que al hablar entonces del evangelio se debía empezar por ellos mismos. Ellos debían escuchar el evangelio y serían condenados a no aceptar el evangelio, pero no se debían quedar allí. La predicación era a toda la tierra. También debían predicar a los gentiles. Pablo presenta esta condenación para el pueblo judío con capítulo y con versículo, como lo hemos dicho antes. Él está citando Isaías capítulo 49 en una profecía del Antiguo Testamento, en la que claramente Dios promete que el evangelio y la gracia sería extendido hasta el pueblo gentil. Por eso dice, nos ha mandado el Señor a predicar la salvación hasta lo último de la tierra.
El evangelista Juan lo dice de esta manera: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entienda ese pasaje, mi hermano, no, léalo bien. Recuerde que el texto no dice a los suyos vino, porque esto estaría asegurando aquello que enseñan algunos, que Cristo vino a salvar solamente a los judíos. El texto no dice a los suyos vino, dice a lo suyo. A hacer una labor vino, con algo específico vino, teniendo una meta clara vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la salvación tuya y mía, mi hermano, la salvación del pueblo gentil no fue nunca un plan B. No se trata de un plan B, no se trata de que como los judíos le rechazaron, entonces la oferta ahora cambia para nosotros. Se trata de que desde el comienzo Dios había determinado que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Ellos fueron beneficiados al recibir la revelación especial primero, al que el Señor caminara en medio de ellos predicando Él mismo el Evangelio. Y muchos de ellos serían condenados precisamente por negar al Señor, porque teniendo mayor luz las promesas del antiguo pacto no vieron, no reconocieron al Señor. Esta declaración de Pablo, al anunciar que ahora se dirigían a los gentiles, hizo que estos judíos dentro de ellos ardiera, ahora ya no celo, sino rabia. Por eso la siguiente evidencia de que la palabra no ha transformado su corazón, y es odio. En ellos creció el odio, versículo 50, Hechos 13, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Estos que estaban apenas una semana atrás en el día de reposo, estos mismos, recuerden que le dijeron a Bernabé y a Pablo: ¿será que tienen algo que decirnos para todos nosotros? Se pueden levantar y exhortar. Ahora no soportan la predicación de Pablo. Ahora hay odio en su corazón. Podríamos describir muchos pecados en esta porción. Podemos ver que ellos caen en murmuración, en ira, en falso testimonio, en disensión, en contienda. Pero todo ello quiero resumirlo en eso: odio. Ellos odiaban en ese momento al apóstol Pablo por lo que estaba predicando. Por lo que el texto señala, al parecer a la sinagoga de Pisidia asistían mujeres que podemos llamarle poderosas socialmente. Y ellos se acercaron a esas mujeres, y aunque el texto lo llama piadosa, permítame dudar de su piedad, porque fueron motivadas por estos hombres para que fuesen en contra del apóstol Pablo y Bernabé, hasta el punto de ellos buscar la salida, el que ellos fuesen expulsados de ese lugar. Y así lo hicieron, de hecho. El odio entonces que había en su corazón se apoderó tanto de ellos que a toda costa debían silenciar. Y eso me lleva a la última evidencia en el que la palabra de Dios no ha regenerado su corazón, y es un deseo de no escuchar más esa palabra. Un deseo de no escuchar más esa palabra. En aquel que no obra el Espíritu Santo, las palabras del predicador serán hiel a su paladar. Él no las soportará. Brotarán de él celo, incredulidad, blasfemia, ira, odio, pero hará todo lo que pueda para no escuchar más. Hoy quizás no nos podrán desterrar.
Hoy quizás no nos podrán expulsar de nuestra ciudad, pero muchos cristianos son expulsados de sus círculos sociales. Y qué buen filtro es el Evangelio, porque nos evita amistades que no nos convienen. En la medida que tú prediques el sano Evangelio, vas a encontrar que algunos no querrán estar a tu lado, no querrán escucharte más, no querrán saber nada de ti. ¿Por qué? Porque tú predicas la palabra del Señor. Hemos dicho ya a lo largo de estos sermones que si gozas de alguna manera de la aceptación del mundo que vive sin Dios, es porque no estás predicando el Evangelio. Es porque no estás anunciando la palabra. Estos hombres claramente señalaron que la palabra escuchada no había brotado, no había germinado nada en sus corazones. La gracia especial no había llegado a ellos. Por eso a toda costa deseaban silenciar al predicador, que no hable más. Lo expulsaron. En este caso, expulsaron a Pablo y a Bernabé. Antes de terminar este primer punto, mi hermano, yo quiero que veamos algo en particular, y es que hay una sentencia para aquellos en los cuales no ha obrado la palabra de Dios en sus corazones después de escucharla. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo les dice a ustedes que escuchan la palabra y no brota en sus corazones evidencia de una regeneración. Hay algo claro: ustedes no son dignos de la vida eterna. Mire, la Biblia de Jerusalén traduce: ustedes mismos os juzgáis indigno de la vida eterna. Como diciendo claramente, hay evidencias que en ustedes no hay salvación, que no ha obrado en el corazón de ustedes la palabra de Dios, que el Santo Espíritu no ha actuado en sus corazones perversos, por eso hacen lo que hacen. Mi hermano, es natural entonces el que nosotros veamos a aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazan la palabra de Dios, que odian la palabra de Dios, que no la desean escuchar. Es lógico llegar a la afirmación que los tales no han experimentado la vida eterna. Y si mueren en esa condición, claramente entendemos que están condenados. Estos hombres rechazaban la palabra de Dios. Y Pablo les dice: ustedes no son dignos de la vida eterna. Pasemos entonces a ver las evidencias de aquellos en los que sí ha obrado la palabra de Dios. Entonces voy a irme, mis hermanos, a citar algunas evidencias en los que sí ha brotado, ha germinado la palabra de Dios. Dice versículo 42 de Hechos 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. La primera evidencia entonces de ser transformado por la palabra de Dios es un deseo de seguir escuchando más palabra de Dios. Y note entonces aquí cuán distinto es a lo que ocurría en estos judíos. Ellos no querían escuchar más. Los principales de aquella ciudad expulsaron a Pablo y a Bernabé. Pero estos hombres vinieron y le dijeron, le rogaban: el próximo día de reposo, síguenos enseñando. Para ellos entonces las palabras del predicador era la palabra de Dios. Y despertó en ellos un ardiente deseo de seguir escuchando más palabra de Dios. No puedo entender, mi hermano, no alcanzo a comprender cómo algunos que se dicen llamar cristianos no anhelen escuchar la palabra de Dios. Es insólito
¿Cómo pueden vivir sus días, sus semanas, hasta sus meses o hasta sus años sin beber de la fuente de la gracia que es la palabra de Dios? Y seguir llamándose cristiano cuando en realidad nunca escuchan la palabra de Dios. Permítete dudar de ti mismo, mi hermano, si no te sientes hambriento por la palabra de Dios. Si te da igual el asistir o no a la iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios, si te da igual el ser expuesto a la palabra de Dios o no, permítete dudar de tu cristianismo, mi hermano, si estás contento con la pálida oración que haces en la mañana antes de salir de tu casa. Y creer que eso es suficiente para sostener tu cristianismo toda la semana. Permítete dudar de ti mismo si solo estás pendiente de los afanes de este mundo, de lo que es efímero, de lo que perece aquí y ahora, y no de aquello que en realidad alimenta tu alma. Si no tienes hambre por eso, no eres cristiano. No lo eres, mi hermano. No ha obrado en ti todavía la palabra. Quizás has entrado en un ritualismo dominguero, pero no eres cristiano. La razón por la que venimos a este lugar, mi hermano, no es para compartir con otras personas. Esa no es la razón por la que venimos acá. No es para ver nuevamente a esos seres queridos que anhelamos ver. Eso sí, es de alguna manera una gracia que recibimos después. Pero tampoco venimos a este lugar para buscar pasatiempos dominicales o enriquecer nuestros círculos sociales. No, mi amado hermano, nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae a este lugar. No queremos hacer otra cosa sino escuchar la palabra de Dios. Por eso venimos a este lugar, la santa palabra de Dios. Es más, y espero que sea así, mi hermano, nuestro corazón anhela que llegue el domingo. Nuestro corazón salta de emoción, como aquella mujer que espera a su amado y que parece que escucha los pasos que viene por la esquina. Así es nuestro corazón, anhela ardientemente la palabra de Dios. Como el salmista gritamos dentro de nosotros: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Anhelamos la palabra de Dios. Mi hermano, sí, anhelamos. Amamos su palabra. Quisiéramos, como Pedro, ¿recuerda usted? Cuando estaba en el monte de la transfiguración, quisiéramos poder decirle lo mismo que le dijo Pedro al Señor Jesucristo: buscamos y hacemos una ramada, pero no me quiero mover de este lugar. Quisiera estar aquí siempre, quisiera escuchar tu palabra siempre, quisiera que no haya otra cosa sino solo tu palabra. Aquel en el que ha obrado el poder transformador de la palabra desea siempre más de ella, siempre desea más. La segunda evidencia, mi hermano, es que aquel en el que ha obrado la palabra de Dios también anhela que otros escuchen. Dice el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Ahora, mi hermano, considere, Pablo y Bernabé habían llegado al día de reposo a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Expusieron. Estos hombres después a la salida le dijeron: ¿será que pueden venir el próximo? ¿Será que el próximo vienen y también siguen hablando estas palabras? Al parecer Pablo dijo que sí, porque al siguiente día de reposo, ¿con qué se encontró el apóstol Pablo y Bernabé? Con que casi toda la ciudad estaba allí. Ahora, mi hermano, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los que escucharon, en los que brotó entonces la palabra de Dios, en los que hubo regeneración? Ellos le hablaron a otros. Claramente estos hombres, sabemos que no fueron los judíos, porque ellos querían silenciar a Pablo y a Bernabé, pero estos hombres dentro de ellos entendieron que lo que disfrutaban debían comunicárselos a otro también.
Estoy totalmente seguro que esta segunda reunión no se pudo haber hecho en la sinagoga. Esa sinagoga no iba a ser lo suficientemente grande para recibir a casi toda la ciudad. En ese sentido, mi hermano, nosotros debemos sentir gozo por la palabra de Dios. Pero una evidencia de que en verdad hemos sido regenerados por ella es que no nos vamos a quedar callados. Es que queremos contarle a otros lo que nuestra alma ha experimentado. Es que queremos acercarnos a los demás y decirle que ellos también necesitan lo que ahora por gracia hemos recibido nosotros. Una evidencia de que hemos sido transformados es el anhelo por comunicar la palabra de Dios, que otros escuchen, que otros también reciban, que otros entiendan. Por eso un verdadero creyente siempre le comunica a otros, quiere que otros también escuchen. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Y casi todas las veces antes de su martirio le pedía que no contaran, que esperaran. Pero aquellos que recibieron los milagros no se quedaron callados. Desobedecían a Cristo y seguían hablando de Él. ¿Por qué? Porque siempre queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, mi hermano. Si tú quieres, si te sientes extasiado por la verdad que escuchas, pero no se la quieres comentar a nadie, has caído en intelectualismo. Simplemente estás satisfecho con llenar tu mente de mayor conocimiento, pero no lo comentas a otros. ¿Sabe por qué? Porque todavía no has nacido de nuevo. Hay una evidencia clara y es que debemos y queremos siempre compartir la verdad que hemos atesorado en nuestro corazón. Tercera evidencia, mi hermano, y es regocijo y alabanza. Regocijo y alabanza. Hechos capítulo 13, versículo 48. Cuando el apóstol Pablo le dice a los judíos: teníamos que predicarle a ustedes primero, pero por cuanto han rechazado el mensaje, ahora nos dirigimos a los gentiles. Esos gentiles que estaban en ese momento, versículo 48 dice, oyendo esto, oyendo la mala noticia para los judíos, pero la buena noticia para ellos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Note el contraste enorme. Mientras algunos en su corazón experimentaban celos, odio, de ellos brotó ¿qué? Regocijo. Las palabras escuchadas del Evangelio producían gozo, porque debe producir gozo, mi hermano. El hecho de saber que tú estás condenado, que justamente Dios puede mandarte al infierno y eso lo haría Él justo, pero que proveyó en su Hijo Jesucristo lo que tú necesitas para ser salvo, ¿qué debe producir en nosotros? Gozo, mi hermano, felicidad, alegría, regocijo. Hay buenas nuevas, no está todo perdido. Hay una salvación ofrecida a los hombres en Cristo. Por gracia somos salvos, mi hermano. Deberíamos vivir rebosantes de alegría y de dicha porque hemos entendido la mejor de las noticias. Y después de ella no habrá una noticia mala o negativa que pudiera empañar tal gracia. Pablo establece que esta era la diferencia entre los que son iglesia, hablándole a los de Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses 2, versículo 13 al 16. Note que encaja adecuadamente con lo que nosotros estamos hablando. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, note que recibieron fue la palabra de Dios, que ellos hablaron, pero era la palabra de Dios. La recibiste como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Pablo le dice a los de Tesalónica, el evangelio que predicamos en ustedes lo aceptaron no como palabra de hombres, sino según lo que es palabra de Dios.
Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nacionalidad las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Claramente el apóstol Pablo dice, la iglesia del Señor escucha la palabra y la recibe como la palabra de Dios. En aquel que ha obrado el Espíritu por medio de la palabra experimenta gozo, experimenta regocijo. El Salmo 119, que estamos totalmente de acuerdo, que es un salmo dedicado completamente a la palabra de Dios, dice en el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi hermano, si no te hace feliz escuchar la palabra, si no sientes gozo, si no respondes en gozo y alabanza al escuchar el santo evangelio y la predicación expuesta de la palabra, es porque no has nacido de nuevo. Escuchar la verdad del evangelio, como siendo nosotros gentiles, ahora somos acercados a Dios por medio no de rituales, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz, produjo en los gentiles gozo y alabanza. Y es lo mismo que debe producir en nosotros, gozo y alabanza. En todos aquellos que escuchen el mensaje del evangelio, la verdad les va a conducir a adorar a aquel que murió en la cruz en nuestro lugar. Y yo deseo terminar señalando que el texto también nos muestra de alguna manera una sentencia para aquellos en los que han atesorado la palabra, ha obrado la palabra en su corazón. Recordemos que aquellos en los que no obró la palabra, Pablo les dijo, ustedes son indignos de la vida eterna. Y ahora Lucas, el libro de Hechos, dice lo siguiente en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note entonces que mientras el texto dice que ellos no son dignos de la vida eterna, ahora dice estos son ordenados para vida eterna. Así que debemos dar gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando en tu corazón brota y salta de alegría por reconocer tu condición y la gracia que ha sido dada en Cristo, cuando tú anhelas escuchar más la palabra de Dios, recuerda aquello que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no has sido tú, te ha sido revelado, se te ha sido dado del Padre. Has creído porque has sido ordenado para vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros, mi hermano? Tú y yo ante estas verdades solo debemos proclamar el mensaje del evangelio. No estamos, como decía al comienzo, llamados a estar midiendo las evidencias de las personas si son regeneradas o no. Recuerda, Ezequiel escuchó una pregunta de Dios. Él escuchó, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel debe ser la misma nuestra. Solo tú lo sabes, Señor. ¿Vivirán las personas al momento de escuchar el mensaje del evangelio? Solo tú lo sabes, Señor. Tu deber, Ezequiel, ¿cuál era? Predicar. Tu deber, mi hermano, es proclamar la palabra del Señor. El Señor hará que ella cumpla su propósito como fue enviada, mi hermano. Gloria demos al Señor por su palabra que transforma nuestros corazones, por su palabra que nos regenera,
que hace y nos da todas estas gracias asociadas a la salvación.